Buen día. El método K-medias es muy posiblemente el método más simple de aprendizaje no supervisado, con algunas restricciones serias que lo hacen apenas útil en problemas reales. Sin embargo, esa simplicidad ha permitido desarrollar toda una variedad de métodos más poderosos, ya sea extendiendo la idea original, utilizándolo como primer paso en métodos más sofisticados, iterando a partir de él, o incluso como una forma de administración de componentes en métodos colectivos y evolutivos. Adicionalmente, es un método tan simple que es fundamental para iniciarse en el aprendizaje no supervisado. Bienvenidos a este nuevo video del curso Inteligencia Artificial basada en datos. En esta ocasión hablaremos sobre el método K-medias. Iniciemos. La técnica de K-medias es una de las técnicas de aprendizaje no supervisado más simples y más utilizadas. Recordemos que el objetivo del aprendizaje automático no supervisado es definir clases de objetos a partir de una serie de ejemplos desconocidos, es decir, objetos que no se sabe a qué clase pertenecen. Para ello, las técnicas en esta área deben analizar el conjunto de datos ejemplos, agruparlos a partir de su semejanza y definir los límites de cada clase de manera que cada clase contenga objetos parecidos y que los objetos suficientemente diferentes sean asignados a clases diferentes. De manera más formal, decimos que particionamos el espacio de características en regiones asociadas a las diferentes clases. Para definir los límites de las clases, las técnicas de agrupamiento o clustering cuentan con apenas algunos parámetros, además de los propios ejemplos. En el caso de K-medias, el único dato que se conoce acerca de la distribución de las muestras es el número de grupos en que deben clasificarse. Este número se designa típicamente como K, de donde proviene parcialmente el nombre de la técnica. En esta imagen se presentan, por ejemplo, 30 datos de muestra, los ejemplos de aprendizaje, descritos mediante dos características, la variable 1 y la variable 2. Para este ejemplo, se sabe que existen 4 grupos y el objetivo es delimitarlos. El resultado al final del procedimiento es la generación de un prototipo de clase, que recordemos de nuestro video previo, es aquel elemento real o sintético que representa a la clase. En el caso de K-medias, el prototipo es un elemento típicamente sintético, que se encuentra en el centro de la clase y que llamamos centroide. El centroide de la clase se suele calcular como la media aritmética de los valores de cada variable de los datos en el grupo. Dado que tenemos K grupos, tendremos K centroides o K medias. Aquí hemos representado los centroides con estrellas rojas. Los miembros de cada clase se distribuyen alrededor de los prototipos y el espacio debería quedar particionado en regiones independientes para cada clase. Las líneas rojas representan fronteras posibles entre clases. ¿A qué nos referimos con fronteras posibles? Bueno, hay que destacar que la clase es una generalización del grupo, es decir, es una descripción conceptual del grupo representado por el conjunto de datos que conocemos. La delimitación de una clase construida de forma inductiva, es decir, a partir de los ejemplos disponibles, suele no ser precisa porque su exactitud está limitada a los datos de que disponemos para modelarla. Puede ser que haya otros objetos que pertenezcan a cierta clase, pero que al no conocerlos, no los tomamos en cuenta para definir los prototipos y por lo tanto los límites de las clases. Consideremos, por ejemplo, la siguiente imagen. Aquí, los datos conocidos, los puntos azules, nos han permitido generar un modelo de clase, el área en azul. Sin embargo, la clase real es más amplia, solo que al crear la clase no conocíamos suficientes datos para modelarla fielmente. En este caso, desconocíamos que los puntos rojos también pertenecían a la clase. Aquí, por ejemplo, tenemos un conjunto de bicicletas de diferentes tipos. A partir de los datos disponibles, podemos concluir que las bicicletas son objetos que tienen dos ruedas, un cuerpo de soporte, un asiento
un tren motriz formado por un sistema con dos pedales, una cadena sin fin y dos juegos de engranajes, un juego de manubrios y algunos otros rasgos que queramos agregar. Quizás la estructura de la rueda, por ejemplo. Sin embargo, esta definición de la clase bicicleta no incluye estos otros ejemplos que evidentemente deben formar parte de esa clase, pero que no se ajustan al prototipo obvio que pudiera inferirse de los ejemplos presentados en la figura inicial. Al grado de representación de los objetos en un espacio, lo llamamos cobertura del espacio de características. Y por supuesto, el problema de falta de cobertura debido a un conjunto insuficiente de ejemplos es común a todas las técnicas de aprendizaje automático e incluso a la capacidad de generalización y generación de constructos en los seres vivos. Es una característica general del proceso de inducción. Pero volviendo al caso de K-medias, este método presenta además algunas limitantes evidentes. La primera es que debemos conocer de antemano el número de clases existentes o deseadas. Un paréntesis aquí. El número de clases es un concepto subjetivo y depende del objetivo del negocio o del problema en general. Una cadena de autoservicio, por ejemplo, puede tener cientos de tipos de clientes, pero puede estar interesada en dividir los clientes en solo 4 clases. O una universidad pudiera clasificar a sus estudiantes en 4 tipos, a pesar de la gran diversidad de características que pueda haber en una comunidad estudiantil. Otra restricción evidente es que los grupos deben ser linealmente separables, es decir, debemos ser capaces de encontrar esas líneas rojas en nuestro ejemplo, que segmentan el espacio de características. Pero consideremos esta otra distribución de clases. En este caso, no existe un conjunto de líneas que puedan separar las clases A y B. Si intentamos separarlas usando K-medias, obtenemos resultados como este. Otro problema importante y menos evidente es la sensibilidad a la inicialización. La elección de los centroides iniciales pueden afectar significativamente el resultado final. Diferentes inicializaciones pueden llevar a diferentes agrupaciones, lo que puede resultar en soluciones subóptimas. Una inicialización de centroides inadecuada, la presencia de grupos con formas irregulares, tamaños muy diferentes o densidades variadas, existencia de datos ruidosos o valores atípicos o un número insuficiente de iteraciones pueden conducir a una convergencia en mínimos locales. Es decir, el algoritmo puede arrojar una solución que parece buena en su vecindad inmediata, pero que no es la mejor solución posible en todo el conjunto de datos. A pesar de estas limitantes, K-medias sigue siendo un método muy importante por su flexibilidad y simplicidad, y porque arroja buenos resultados en muchas situaciones. Así que sigue siendo una herramienta muy utilizada en aprendizaje automático. Veamos entonces cómo funciona el algoritmo. Como adelantábamos en la descripción inicial, el método K-medias es conceptualmente muy simple. Empezamos por definir el valor de K, es decir, el número de clases que asumimos existe o el número de clases en que queremos organizar los datos. A continuación, seleccionamos de manera arbitraria K puntos en el espacio de características como los centroides iniciales de los grupos. Se suelen seleccionar K ejemplos del conjunto de datos de aprendizaje de manera aleatoria para tratar de evitar el problema de mínimos locales. Posteriormente, tomamos cada punto del conjunto de datos de aprendizaje y lo asignamos al grupo donde la distancia del punto al centroide es menor. Para esto suele utilizarse la distancia euclidiana, pero podemos utilizar cualquier otra medida de distancia o incluso de similitud, aunque en este caso asignamos el punto al grupo cuya similitud entre el punto y el centroide es mayor. Ahora volvemos a calcular los centroides a partir de los puntos en cada grupo. Los centroides deben ser los puntos que se encuentran en el centro del grupo, así que suele utilizarse la media aritmética, aunque la técnica puede extenderse a usar otra medida central.
particularmente la moda cuando se trata con datos no numéricos. Veamos un ejemplo simple. Aquí tenemos datos de 30 estudiantes universitarios. Se muestran su promedio al entrar a la universidad y su promedio después de cierto tiempo en la universidad. El primer paso, recordemos, es seleccionar el número de grupos. Aquí seleccionaremos arbitrariamente 3 grupos, que esperamos queden distribuidos más o menos así. Entonces, en este caso, K es igual a 3. El paso 2 del algoritmo de K-medias es seleccionar K puntos de forma arbitraria como centroides iniciales. Seleccionemos entonces 3 centroides. Hemos identificado los centroides como estrellas huecas y observemos que en el centro tienen un punto, dado que el centro de la estrella es un punto del conjunto de muestras de aprendizaje. Recordemos que K-medias es sensible a la selección de los puntos iniciales. Por eso, para eliminar la posibilidad de que el investigador seleccione centroides basados en un prejuicio o que elija puntos con un sesgo en la misma región, lo usual es seleccionar los centroides de forma aleatoria. Una forma común es generar K números aleatorios entre 1 y el número de puntos disponibles y tomar como centroides las muestras que correspondan a esos índices. En este caso lo hicimos más simple y seleccionamos los primeros 3 puntos en la lista, de manera que ustedes puedan repetir el ejercicio y verificar los pasos. A continuación, debemos asignar cada punto del conjunto a uno de los grupos. Para eso, calcularemos la distancia de todos los demás puntos a cada uno de los 3 centroides y los asignamos al grupo correspondiente. Aquí hemos etiquetado los grupos como C1, C2 y C3. Seleccionamos la distancia más pequeña de cada punto a un centroide. En la tabla de distancias hemos coloreado en verde la casilla correspondiente y le asignamos al punto una etiqueta con el índice del grupo al que pertenecería. Dado ese conjunto de centroides, cada punto queda asignado de esta manera. Podemos notar que los centroides iniciales realmente no quedan en el centro de cada grupo. Entonces volvemos a calcular los centroides de cada clase, pero ahora sí calculando los centroides como la media de los valores de los datos en cada grupo. Consideremos por ejemplo los puntos en el grupo 3. El centroide es aquel punto que se encuentra en el centro de un grupo de puntos y cuyas coordenadas son, por lo tanto, la media de los valores de cada coordenada de todos los puntos en el grupo. En este caso, el centroide de cada grupo tiene como coordenadas las medias de promedio bachillerato y promedio universidad. Haciendo las operaciones, nos queda 84 en la coordenada promedio bachillerato y 6.5 en la coordenada promedio universidad. Realizando los cálculos para los otros grupos, obtenemos esta nueva distribución de centroides. Observemos que los centroides ya no coinciden con puntos en el conjunto de aprendizaje. Las estrellas ya no tienen un punto en el centro. El último paso nos regresa a repetir el paso 3 y en consecuencia el paso 4 del algoritmo. Y estaremos repitiendo los pasos del 3 al 5 hasta alcanzar el objetivo, que es que no haya cambios en la distribución de los puntos. Esto es lo que llamamos un proceso iterativo. La mayoría de los métodos modernos de aprendizaje automático son iterativos y basan su poder en un proceso de mejora progresiva. Al paso 5, cuya única función es repetir un ciclo, le llamamos paso de actualización. Entonces volvemos a calcular las distancias de cada punto a los diferentes centroides. Observemos que, aunque cambian los valores en la nueva tabla de distancias, la asignación de los puntos a los grupos se mantendrá estable, excepto para el punto 29. En este caso, la menor distancia ahora se obtiene al centroide C3. Formalmente, volvemos a asignar cada punto al grupo cuyo centroide le queda más cerca. Todos los puntos quedarán en el mismo grupo al que habían sido asignados previamente, excepto el punto 29 que ahora tendrá etiqueta 3, cambiando la conformación de los grupos. Volvemos entonces a calcular los centroides. Como era de esperar,
los centroides de los grupos involucrados en el cambio del punto 29 se ven afectados. De manera que, como marca el paso 5, debemos regresar al paso 3 a reasignar los puntos al grupo con el centroide más cercano. Empezamos por recalcular las distancias y observamos que es ahora el punto 1 el que debe ser reasignado, nuevamente al clúster 3. Procedemos al paso 4 y volvemos a calcular los centroides, que serán diferentes dado que hubo cambios en la distribución de los puntos. Observemos que los nuevos centroides de los grupos apenas si se desplazaron. De cualquier manera, dado que hubo cambios en la distribución de los puntos en los grupos y por lo tanto en la posición de los centroides, regresamos al punto 3. Ya no lo haré aquí, pero si volvemos a calcular las distancias, observaremos que apenas si hay diferencia y ya no hay cambios en la distribución de puntos. Dependiendo de cómo hayamos programado el algoritmo, pudiéramos detener el proceso en este punto, ya que no habría cambios en los centroides. O siguiendo el algoritmo al pie de la letra, procedemos a calcular los centroides. Ya no habrá diferencias, dado que los puntos en cada grupo son los mismos que en la iteración previa, y el algoritmo se detendrá. Muy bien, el objetivo de este ejemplo es mostrar cómo funciona el método, pero tiene un carácter únicamente pedagógico. En la vida real, todos los cálculos se hacen de manera automatizada. Imaginemos hacer este procedimiento con 1.000.000 de datos y 50 variables. En muchos casos utilizaremos una función de biblioteca para realizar todo el proceso. En este video hemos visto cómo funciona el método K-medias. Este método de aprendizaje no supervisado es muy simple y muy importante para entender cómo funcionan los métodos iterativos de aprendizaje automático. Adicionalmente, este método es la base, o en algunos casos, un paso importante para métodos más complejos. Desde un punto de vista más conceptual, podemos ver en K-medias un ejemplo perfecto de cómo un concepto simple, en este caso minimizar la distancia, realizado de forma iterativa, puede arrojar buenas soluciones. Su simplicidad y extensibilidad lo convierten en un método pivote para diferentes áreas de aplicación y para desarrollos en diversos campos de la inteligencia artificial. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Los espero en el siguiente de la serie y en los anteriores si no los han visto. Por lo pronto, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y regalarme un like si el video les pareció interesante. Hasta la próxima.